Y aquí estamos ya ubicados, ¿no? Con quien decíamos que iba a ser nuestra invitada, Claudia Bertellino, psicóloga, y bueno, el hecho de que nos quedamos como enganchados con este tema relacionado con la violencia en los colegios, sobre todo. ¿Por qué se da en los colegios? Porque en los colegios es el lugar habitual, puede ser un club también, donde los chicos comparten con gente de su misma edad, ¿no? Donde se arman grupos, grupos de amigos, pero lamentablemente parece que en estos tiempos también se arman grupos de enemigos, y enemigos que no van contra otro grupo, sino muchas veces, y en estos casos especiales, contra una sola persona. Por eso digo, quedamos como enganchados con este tema, lo veíamos en las noticias en el ámbito nacional, lo veíamos en alguna provincia, pero se está dando aquí, en la ciudad de San Lorenzo. La semana pasada estábamos anticipando un caso, tuvimos aquí la nota con la mamá de una chiquita de 10 años que lo vivió en la escuela Almafuerte, y digo, esto hace que vayamos profundizando el tema y que además vayamos juntos buscando soluciones, porque cuando presentamos esa nota en Noticias en Red, nosotros decíamos, el tema es que nos pongamos de acuerdo, los padres, los docentes, la sociedad en general, para que esto no le pase a nuestros chicos. Claudia Bertellino, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Y bueno, la verdad que para tratar de sacarnos algunas dudas al respecto. Bueno, muchas gracias. También es un placer para mí poder estar acá con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto se daba en otro tiempo y no salía en los medios de comunicación, por lo tanto no lo conocíamos? ¿Esto se da hoy por la sociedad en la que vivimos? No, yo creo que el bullying no es algo de este tiempo, es algo que se viene dando, se dio siempre, digamos. Quizás se está dando en mayor, se va incrementando debido a la violencia social que nosotros vivimos en estos días, pero el tema es que nosotros le vamos poniendo nombre a las cosas, ¿sí? A las cosas que van sucediendo. Sí. Tenemos que nombrarlas de alguna manera para poder identificarlas y para poder tratarlas. Entonces, bueno, aparece hoy el nombre de bullying, que tampoco es de hoy, ya hace varios años que se habla de bullying, que traducido a nuestro idioma sería el acoso escolar. ¿Sí? Vos hablabas recién de que es un tipo de violencia singular y específica que se da dentro del ámbito de la escuela o de los colegios. Sí. Y se da mayormente entre, los 10 y los 18 años. Claro. Es decir, principios de la preadolescencia y la adolescencia. Cuando decimos que se da dentro de los colegios, cuando nosotros, por ejemplo, dábamos a conocer la noticia de lo que sucedió aquí en la ciudad de San Lorenzo, nosotros veíamos que sucedió fuera de las paredes del colegio, del ámbito del colegio. Y entonces, por ejemplo, los directivos dijeron, no sé si tanto vamos a participar en esto o en buscar la solución por el hecho de que ocurrió fuera. Aunque ocurra fuera, siempre se da entre compañeros de colegio, ¿no? Bueno, este caso particular del que ustedes estuvieron tratando, lo que se da fuera del colegio es la agresión física. Se llega a la agresión física, claro. Pero cuando hablamos de bullying no hablamos de agresión física únicamente, ni hablamos de un episodio aislado, ¿sí? No hay que confundir lo que es un episodio de violencia aislado con lo que es bullying. El bullying es un tipo de violencia que se da reiteradamente, claro. Y es un acoso que tiene varias formas, digamos. Cuando hablamos de bullying podemos hablar, un caso es la agresión física, que no se da en la mayoría de los casos y que cuando se da es lo que nosotros justamente conocemos, claro. O sea, son los que salen en las noticias. Pero las víctimas de bullying sufren en silencio, porque lo que se da, por ejemplo, es el hostigamiento, la burla constante, el burlarse de los defectos físicos, el bloqueo social, es decir, armamos un grupo que a vos no te habla, que no te deja jugar con nosotros, que no te deja participar en nuestras actividades. Lo que vos decías recién es interesante, Marisa, porque se da no de un grupo a otro grupo, sino de un grupo a un individuo, ¿sí? Entonces, en esto de hay un agresor, pero hay un agresor al que se le suman otros. Claro. Y en ese grupo a veces hay actores que son solamente los autores ideológicos, digamos, del bullying. Sí. Y hay otros que son espectadores únicamente. Y bueno, pero se da en general el grupo, ¿sí? Contra un individuo. Yo creo que no hay que minimizar los casos de bullying. Esto que vos decías recién de que el establecimiento dice, bueno, pasó afuera, me parece que es una forma de
no hacerse cargo, digamos, de no querer ver lo que está sucediendo, es una forma singular de violencia que se da dentro de un ámbito en el cual la víctima no puede escapar, porque no puede dejar de ir a la escuela. ¿Sí? Y en los casos extremos es lo que sucede, ¿no? Exactamente, que se llega, que los chicos no quieren ir a la escuela o que los padres los tienen que cambiar a otro colegio, o la deserción escolar directamente. Pero es un ámbito en el que primero los chicos pasan muchas horas, 4 o 5 horas de lunes a viernes. Sí, en el que es imperioso, casi obligatorio compartir, ¿no? Es obligatorio compartir y eso eso agrava la situación, digamos. Porque si no, si yo voy a un lugar, como vos dijiste hoy, a un club, y en el club me hostigan o se burlan, o nadie me saluda o nadie me habla, yo no voy más. Claro. Pero a la escuela no puedo dejar de ir. Entonces esto hace que sea de tal sufrimiento para la víctima. Psicológicamente, ¿hay características particulares en la víctima del bullying que hacen que el grupo lo agreda, lo deje de lado, lo discrimine? ¿Hay alguna característica particular en la víctima por la cual se elige a ese niño, a ese joven como víctima? No. Suelen ser, las víctimas suelen ser chicos tal vez muy introvertidos, pero a veces no, porque hay casos de bullying en que se le agrede a la persona justamente por ser muy estudiosa o porque se hace la linda. Entonces no vemos siempre el mismo tipo de personalidad en la víctima. Sí podemos pensar en algún tipo de personalidad en el agresor, es decir, hay cuestiones de mucha falta de empatía, por ejemplo, ¿sí? De no poder ponerse en el lugar del otro. Tampoco hay que decir que un agresor en el caso de bullying tiene algún trastorno mental ni nada por el estilo. A mí no me gusta en lo personal hablar de perfiles psicológicos, ni para los agresores ni para las víctimas, porque son casos particulares. Sí. Pero sí, el agresor y el grupo que agrede tiene mucha falta de empatía, ¿sí? De poder pensar en lo que la otra persona, poder ponerse en el lugar y sentir lo que la otra persona está sintiendo. Este es un punto muy interesante para los padres, es decir, para los papás que están criando niños y adolescentes, ¿no? Para que su hijo no se transforme no en víctima, sino en agresor. Digo, esto de enseñarle a que somos todos diferentes, cada uno con características diferentes y que el otro merece tanto respeto como yo, aunque sea totalmente diferente. Exactamente, Marisa. Yo creo que gran parte de la prevención de lo que es bullying pasa por la familia. Si bien yo creo que hay que atacar varios frentes, que por un lado la familia, por otro lado el ámbito educativo, es decir, la comunidad educativa en general, porque también los profesores, los tutores, los directivos tienen que estar capacitados específicamente, es decir, no podemos en este tiempo negar estos casos, ¿sí? Negar que esto pasa. Y por la familia, lo que vos decías, la prevención pasa por desarrollar o intentar que nuestros hijos o nuestros niños desarrollen determinadas capacidades. Una es la empatía, lo que vos decías recién, la igualdad, ¿sí? La solidaridad, el respeto por el otro y también la capacidad de asertividad, es decir, de aprender a decir no, de aprender, porque otra forma de bullying, por ejemplo, es cuando a la persona se la manipula para que haga cosas que no quiere hacer y si no las hace, entonces viene la amenaza o viene el castigo físico. Entonces el desarrollo también de la asertividad para que la víctima, porque ¿por qué no nos enteramos de los casos hasta que viene la golpiza? Porque los niños o los preadolescentes no hablan de lo que les está pasando y no hablan porque no han desarrollado esa capacidad asertiva de decir lo que pienso y lo que siento sin agredir al otro. Pero si vos me estás haciendo algo que a mí no me gusta, yo tengo que saber decírtelo y poner un límite y denunciar donde tengo que denunciar. Denunciar no en el sentido legal, sino hablar con los adultos, los padres, con los directivos. Exactamente. Y esto es una capacidad que tenemos que desarrollar y que previene muchas cosas. Y que se desarrolla no solo en casa, el bullying. Y por sobre todo, ¿no? Sí, pero cuando no se ha desarrollado también estamos a tiempo de aprender a decir no y a decir esto no me gusta, yo en esto no me engancho. Esas son todas cuestiones preventivas, no solo para el caso del bullying, para el caso de las adicciones, para el caso del abuso sexual infantil, ¿sí? El poder decir no y poner un límite a situaciones que a mí no me agraden y no me están haciendo sentir bien.
Una última pregunta, cuando presentábamos con Leandro esta nota del caso sucedido aquí en la ciudad de San Lorenzo, decíamos, bueno, el tema de los docentes, ¿no? En principio que, si bien ellos están preparados para educar, en la sociedad actual no hay otra que prepararse también para la contención social. La verdad que eso me parece es una condición ya sine qua non. Y por otro lado, decíamos también el hecho del Estado, muchas veces en este caso, por ejemplo, el Estado provincial, de sumar al equipo educativo como para, bueno, despojar un poquito de tanta responsabilidad a los docentes, a psicólogos, psicopedagogos, que hasta el momento no se hace en todos los colegios, ¿no? ¿Serían salidas estas que mencionábamos nosotros? ¿Lo ves de esta manera también? Sí, seguro que sí. En realidad en los colegios secundarios, en primero y segundo año, existe la figura del tutor y está reglamentado desde el Ministerio de Educación. Hay resoluciones que, y no, esto no es de ahora, es de hace, creo que, si no me equivoco, de 1999, es decir, hace más de una década atrás, que existe la figura del tutor en los colegios, a los que se llama facilitadores de convivencia, y el tutor tiene, entre otras funciones, la de supervisar las relaciones interpersonales entre los compañeros, ver qué le pasa a los alumnos, tener entrevistas grupales, entrevistas individuales. Eso está y funciona. Lo que habría que ver es cómo está funcionando en los colegios. Y sin duda que es de gran ayuda, pero existe solamente para primero y segundo año. Claro. No existe, por ejemplo, para los colegios primarios, creo. No estoy muy al tanto, pero creo que en la escolaridad primaria no existe, es decir, la tutoría. Es sumamente importante seguramente la atención de todos los docentes, pero que haya un grupo especial de docentes trabajando en este aspecto que es el social, es la convivencia. Yo creo que lo fundamental desde el lado de los docentes, de los directivos, de los adultos que trabajan en un establecimiento educativo, es primeramente no negar, no decir acá no pasa nada, son cosas de chicos, no minimizarlo, no quitarle a la víctima el estatuto de víctima, porque es una persona que está sufriendo y que seguramente va a sufrir otras consecuencias a largo plazo, y presentarse como un referente de confianza para los chicos, porque tal vez en la casa no me animo a contarle a mi mamá lo que me está pasando, aunque debería ser así. Otro punto sí a desarrollar es el diálogo con los niños y la apertura de decir te puedo venir a contar cualquier cosa. Ya lo hemos hablado un montón de veces cuando hablamos de abuso sexual infantil, por ejemplo. La confianza de te puedo ir a contar lo que sea que me esté pasando. Y en el establecimiento educativo los chicos tienen que tener un referente adulto de confianza para decir, bueno, puedo ir a hablar con esta persona y contarle lo que me está pasando. Y que no me va a decir, bueno, no, son cosas de chicos, ya va a pasar, qué sé yo, minimizarlo el tema. Sino, va a tomar el tema con la seriedad que corresponde y con la seriedad con la que lo ve el chico, por para supuesto. Poder hacer intervenciones que sean efectivas. Bien. ¿Sí? Claudia, te agradecemos mucho por tu tiempo en este mediodía, por venirte hasta el estudio. Ha sido un placer, como siempre. Si me permitís, Marisa, una última recomendación para los padres, porque estamos hablando mucho de él y marcamos la dificultad que tiene por ahí el adolescente para expresarse. El padre, ¿en qué cosas puede identificar que su hijo puede llegar a estar siendo víctima de bullying? ¿En qué cosas tiene que estar atento? Por ahí algún padre que está mirando y que no sabe todavía qué es lo que le pasa al hijo. Y yo creo que tiene que prestar atención al rendimiento escolar, porque sin duda que estos casos afectan el rendimiento escolar, porque hablábamos recién antes detrás de cámara con Mariela, en un ámbito donde vos vas con miedo, donde no es cómodo para vos, te va a ser muy difícil aprender, ¿sí? Porque el aprendizaje está ligado al placer y al disfrute. Claro. Entonces, prestar atención cuando un alumno baja su rendimiento escolar, cuando un hijo baja su rendimiento escolar, que a veces no se trata de cuestiones pedagógicas, sino que se trata de cuestiones sociales, ¿sí? Que hay algo más. Cuando no quiere ir a la escuela, cuando viene llorando de la escuela o lo vemos retraído, ensimismado. Prestar atención a esas cosas, ¿sí? Bien, muchísimas gracias, bueno. Claudia, ha sido un placer. Claudia Bertellino, psicóloga, ha estado con nosotros, por supuesto le agradecemos su tiempo. Vamos a un corte.